Então, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui em mais uma edição dos Diálogos Mulheres e Cidades, do projeto de extensão Mulheres e Cidades, vinculado ao Departamento de Sociologia, tá? E hoje nós temos uma convidada muito especial para encerrar o nosso ano de 2021, né? No nosso último diálogo do ano, né? Nós estamos recebendo a Ana Falú, que é arquiteta, acadêmica e ativista feminista argentina, professora emérita da Universidade Nacional de Córdoba, pesquisadora do CONICET, foi diretora regional da Unifem, hoje ONU Mulheres, na região andina, Brasil e países do Cone Sul. É cofundadora da Rede Mulher e Habitat LAUC e da articulação feminista Marcosur. Então, Ana, é um prazer estar aqui contigo, né? Uma referência para trabalhar com a questão de mulheres e cidades, né? Para nós. Então, é um prazer muito grande, né? E saber, assim, né, de ti, assim, como tu vê essa relação como vês esta relação entre mulheres e cidade e como lo ves en este momento que estamos viviendo, en este contexto que estamos Tremendo, viviendo. tremendo. Bueno, Vanessa, hola, es un gusto para mí. Quiero agradecerte esta deferencia de invitarme a pensar contigo, a pensar con la gente de la universidad, sobre estos temas, ¿no? Que son, yo creo, temas centrales de la agenda académica, pero también de la agenda política. Y bueno, a ver, estamos en el marco de una incertidumbre tremenda en la humanidad, ¿no? Estamos en el marco de lo que podemos llamar una crisis civilizatoria, porque es una crisis económica, es una crisis ambiental, es una crisis social, es una crisis de sanidad, en donde se está poniendo en juego y en riesgo esto que se siente como un peligro, como una incertidumbre muy, muy grande. Y lo que quisiera marcar frente a esta situación, que después vamos a volver en todo caso, es que esta pandemia, y esto según datos de Naciones Unidas, se ha expresado en las ciudades. Entonces, por un lado, la incertidumbre y la realidad de hoy, a la cual le preceden problemas estructurales de nuestra sociedad latinoamericana desigual, ¿sí? De pobrezas, pero sobre todo de grandes desigualdades y brechas entre la enorme riqueza en manos de muy pocos y muy pocas y la gran cantidad, la gran mayoría de población en pobreza. En segundo lugar, que esta sociedad latinoamericana nuestra es la más urbana del mundo. Nosotros, los y las latinoamericanas, vivimos en más del 82%, en algunos países como Argentina, el mío, en más del 90% en aglomeraciones. Lo que empecé a decir, que esta pandemia, esta incertidumbre que ha venido a instalarse en nuestras cotidianeidades, a cambiarlas, a transformar nuestras formas de relacionarnos, de vivir, se ha expresado en primer lugar en las grandes ciudades, allí donde estaban las puertas de la comunicación y la interrelación global, para inmediatamente trasladarse a las ciudades intermedias y menores. Pero esta pandemia se ha dado en esos lugares, ¿no? Y hay que decir que en esta región más urbanizada del mundo, como lo dice David Harvey, es como la expresión del despojo del capitalismo, ¿no? Lo que hoy se estudia y se trabaja con el concepto del extractivismo urbano, que no sé si vamos a tener tiempo de poder desarrollar un poco al respecto, pero que toma de la conceptualización del extractivismo primario, de los bienes primarios,
para aplicarlo al contexto de estas ciudades nuestras, que no solo está la mayoría de la población, sino también son las productoras y las concentradoras de la riqueza. Y entonces esas riquezas también se van a generar en la financiarización, lo que dice Raquel Rodnik, en la financiarización del parque habitacional, en la financiarización de la tierra, del suelo urbano, de los bienes urbanos que deberían ser bienes comunes y cada vez más se alejan de serlo. Entonces, esto, ¿no? O de las expulsiones y los bordes internos de los que habla Saskia Sassen, ¿no? ¿Y esto en qué está basado? Esto está basado en un gran concepto que es el concepto que tenemos que analizar para poder pensar por qué las ciudades son distintas y por qué nos interesan las ciudades en este marco actual, pero desde una perspectiva feminista, ¿no? El concepto de la desigualdad. Todo esto, porque cuando queremos mirar a la ciudad y al derecho de las mujeres a la ciudad, tenemos que decir que el feminismo ha traído y ha politizado el concepto de la vida ciudadana. Este ha sido politizado por nosotras las feministas, por los movimientos de mujeres, ¿no? Y hemos planteado grandes temas conceptuales que hoy nos permite interseccionarlos, ¿sí? O desde estos grandes temas que el feminismo ha desarrollado, poder analizar qué pasa con las ciudades, con el derecho de la ciudad para las mujeres y las diversidades, ¿no es cierto? Y cómo esto se refleja en algunas de esas tendencias de fugas que tienen los procesos democráticos, o cómo en algunos otros casos o momentos son realmente las puertas se abren para los retrocesos de lo ganado, ¿no? Entonces, hay una incidencia muy fuerte en esta construcción de la democracia en las ciudades, de las ciudades democráticas, de estas vidas cotidianas, ¿no? Que hace a ese cambio de los sentidos comunes hacia lo que es realmente, qué es el sentido democrático de lo cotidiano. A ver si puedo explicar esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de desigualdades, y vuelvo al concepto para poder ir anudándolo, cuando hablamos de desigualdades, a mí me gusta mucho citar a Rita Segato, una antropóloga argentina, pero que ha vivido gran parte de su vida en Brasil, en la Universidad de Brasilia, ha trabajado. Y Rita Segato dice que el concepto de desigualdad ya no nos alcanza, que en realidad, y esto se va a emparentar con el extractivismo urbano, lo que hay es una dueñidad, una apropiación, digo yo, una exagerada apropiación de estos bienes urbanos, pero no solo, también de los cuerpos, en particular de los cuerpos de las mujeres. Entonces, dicho esto, cuando nosotros analizamos el proceso de construcción del concepto del derecho a la ciudad, es increíble que incluso los autores marxistas, ¿sí?, los autores como el que inaugura el enfoque del derecho a la ciudad, que es Henri Lefebvre, allá en los años de la contienda del gran movimiento francés, ¿no es cierto?, y acuña el término de le droit à la ville, el derecho a la ciudad, lo hace en clave masculina, lo piensa desde una conceptualización del uso y el valor de los bienes urbanos, de la vivienda, pero lo elabora conceptualmente en clave masculina. Nuevamente, lo patriarcal y lo androcéntrico, transversalizando la construcción conceptual
los lentes con los cuales queremos analizar estos productos sociales como es la ciudad, la vida de las mujeres en la ciudad o la vida de las personas en la ciudad. Y cuando digo la vida de las mujeres o de las personas, entonces nos movemos al campo más específico, Vanessa, porque ahí podemos ir recuperar algunas de las grandes autoras, esas sobre las cuales nos apoyamos porque son hombros de gigantas, ¿no? Como Doreen Massey, realmente, cuando aportan a toda la discusión sobre el lugar, el concepto de lugar, el concepto de espacio, y le da los significantes no solo materiales, sino simbólicos de lugar y espacio en estas relaciones entre varones y mujeres, varones, mujeres y diversidades. Entonces, aquí podemos desplegar un análisis sobre este derecho a la ciudad y decir, el derecho a la ciudad no es igual para varones que para mujeres. En esta construcción de la ciudad capitalista, burguesa, patriarcal, que tiene todos los componentes del racismo, las xenofobias, ¿sí? Las homofobias, porque este marco androcéntrico de la construcción del pensamiento sobre las ciudades deja incluso a gran parte de los varones afuera. Es una ciudad pensada en clave masculina, en hombre productivo, en hombre joven, en hombre que va de a coche, como es Brasilia. Yo he vivido muchos años en Brasilia, Vanessa, la utopía de la modernidad, el sueño de la modernidad en ciudades como Brasilia, que están pensadas en clave masculina, pero de un cierto sujeto masculino que es además heterosexual. Esto deja a buena parte de los hombres afuera, pero deja afuera a todas las mujeres. Sí. ¿Sí? El segundo concepto, y permitime que lo termine a esto, en las mujeres no somos solo una. Sí. Las mujeres estamos atravesadas por diferencias raciales, étnicas, de identidad sexual, de condiciones socioeconómicas, de discapacidades, de edades, etcétera, etcétera, de localización de territorios. Estamos situadas en los contextos donde vivimos. Entonces, la desigualdad no solo no nos alcanza como concepto, porque hay una dueñidad y una apropiación de los bienes, sino que no nos alcanza porque necesita además ser adjetivada. La desigualdad sola no nos dice nada, porque la desigualdad se mide en las políticas en general y en la sociedad nuestra en base a conceptos de neutralidad, que voy a decir supuesta neutralidad. Porque cuando se piensa en clave de familia, de población, lo que se está haciendo no es neutralizando conceptos, sino omitiendo a buena parte de la sociedad, desconociendo estas relaciones asimétricas, diferentes, por lo menos entre varones y mujeres. Que después podríamos transversalizarlas por esas otras diversidades que nos van a dar cuenta en la interseccionalidad de estas omisiones de la complejidad que estamos confrontando, ¿no? Entonces, no sé si esto responde de alguna manera punta, ¿no? Pero... ¿Sí? Sí, pero me gustaría, porque trajiste un tema muy importante aquí, que es la diversidad de las mujeres, ¿no? Y también las ciudades proyectadas por hombres. Muy bueno. Y una cuestión muy importante, Ana, es que, por ejemplo, nosotros muchas veces somos mayoría en las ciudades de población. Muy bien, lo somos. Lo somos. Toda América Latina. Y no en la América Latina, y esto es una cosa que tú conoces muy bien por tu trabajo en UNIFEM, ¿no? En América Latina, en las ciudades, muchas ciudades
la mayoría son de mujeres, ¿no? Y cómo nos llegamos a espacios de poder, ¿no? De proyectar, de decisión sobre esos proyectos de ciudad. Y una cosa que apareció muy aquí en los diálogos es que estamos en un momento clave de la humanidad, de un momento de pandemia, donde podemos aprovechar para organizar todo de nuevo. O sea, pensemos en nuevas ciudades. Nos abre la posibilidad de repensar, ¿no? De pensar esto, ¿no? Sí. De volver incluso a revisar qué nos decían Doreen Massey o Daphne Spain, ¿no es cierto? O tantas de las que han escrito alrededor de los temas de la ciudad. Mira, Vanessa, para contestar lo tuyo, yo quiero decirte que en realidad esta es una cuestión de poder, lo primero. Lo primero que hay que decir que es una cuestión de poder y que es ese poder el que se va a expresar en todos los espacios de la vida cotidiana, ¿no? Tanto en los espacios públicos como en los espacios privados y en los intermedios, ¿no? En esos espacios que se dan entre el mundo privado y el mundo público. Y todo de interés público, como ya hemos aprendido las feministas, ¿no? Pero entonces, primero esto, porque vos colocaste esa pregunta, pero fíjate cómo el poder, también en la disciplina urbanística, y tiene mucho que ver con la sociología urbana esto, se va a definir en base nuevamente a la medida universal de androcéntrica. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto que quienes sean estudiantes de arquitectura o de urbanismo van a reconocer rápidamente, y que es la figura del modulor. La figura del modulor, que la propone Le Corbusier, el gran arquitecto de la utopía de la modernidad, ¿sí? El socio inspirador de los Niemeyer, de los Lucio Costa, de todos los que en nuestra América Latina, con la mejor de las intenciones, traían esta propuesta, que era una propuesta que también segmentaba a la ciudad en mundo productivo y reproductivo. Entonces, el modulor es un hombre que mide 1,82 de altura y que levanta su mano y toca a los 2,40 el cielo raso. Yo me pregunto si esa altura promedio que se universaliza para pensar todo tipo de edificación, ¿sí? Es la altura que respondía al menos al promedio de los hombres franceses en esa época. Y yo te contesto a priorísticamente, sin conocer el dato, que seguramente no. Y mucho menos las mujeres. Entonces digo, desde lo ergonométrico, desde la medida, ya está planteada esta universalidad de un concepto que responde a unos pocos y no al conjunto de la sociedad. Y con esto decirte que tanto yo estoy trabajando mucho ahora las escalas, ¿no? De los abordajes, la escala de la casa, del barrio, de la ciudad y sus espacios intermedios, ¿no? Y en cada uno de estos vamos a ver cómo se dan distorsiones en cuanto a la integrar al conjunto y a la diversidad que vos me preguntabas. Hay una diversidad en la población que no es solo mujeres y varones, lejos de este pensamiento binario, ¿te das cuenta? Porque, a ver, no es lo mismo la ciudad para una mujer mayor que va de bastón, o que va de andador, o que va de silla de ruedas, que para esa mujer joven que va con el hijo acá, el bolso aquí. Y si nosotras miramos alrededor nuestro, en nuestras ciudades, simplemente así hacemos un paneo, se dice en español, vamos a ver que las mujeres usan más el transporte público, esto hay muchos estudios que dan cuenta, van siempre con sus dependientes, sean estos los viejitos dependientes, o los discapacitados, o la infancia,
o los adolescentes que andan controlando, y van casi siempre cargadas de bultos. La ciudad, recorrer y vivir la ciudad con cuerpo de hombre y cuerpo de mujer es muy distinto. Pero no solo con cuerpo de hombre y de mujer. Yo te decía en tu primera pregunta que el feminismo ha elaborado conceptualizaciones que nos sirven. Por ejemplo, lo privado y lo público. Por ejemplo, la división sexual del trabajo. Cómo nos asignan roles que va a establecer en esa ciudad lo reproductivo como puertas adentro, como alejado, como periférico, y lo productivo en el centro del escenario urbano. Y ahí también podés empezar a desplegar una serie de análisis, ¿no? Sí. Porque en toda la utopía, bueno, Brasilia es un buen ejemplo, ustedes pueden conocerlo muy bien. Yo tengo armadas ahí reflexiones, siempre quiero escribir un libro después de mis 4 años y medio en Brasilia, sobre Brasilia, ¿no? Es decir, a ver, ¿dónde están los lugares de alojamiento? Y la Supermanzana es una propuesta maravillosa, pero alejada de lo productivo y del eixón ese, del eje de la burocracia y del trabajo. Sí. Porque las mujeres son las que reproducen, las encargadas de la reproducción social, las del cuidado, y los hombres son los productivos. ¿Me entendés? Entonces, sí. Fíjate cómo esto, y el uso del tiempo es el otro concepto. Las mujeres usamos distinto el tiempo y el espacio. Son 2 vectores centrales para el análisis, ¿no? Y esto es una cosa que ha aparecido mucho aquí también en los diálogos, que es el espacio público, la importancia del espacio público para las mujeres, porque exactamente esto apareció, que las mujeres caminan más por la ciudad. Correcto. Y ellas tienen una idea de los espacios que se necesita. Por ejemplo, tú hablas de la gente mayor ahora. Sí. Necesita un lugar para sentarse en el espacio público, en un lugar, por ejemplo, ahora, ¿no? Con el contexto que estamos viviendo de pandemia. Necesitamos espacios libres, al aire libre, verde, ¿no? De descanso. Sí, hay unas experiencias buenísimas, Vanessa, ¿eh? Hay unas experiencias interesantísimas. En mismo Brooklyn, en Estados Unidos, en las ciudades latinoamericanas, de apropiación de la calle, de reducir el tráfico de los autos, de generar más espacio libre, de equipamiento urbano. Porque, sí, como tú acabas de decir, los hombres y las mujeres de edad que van a lo mejor caminando sin bastón, pero necesitan el descanso, no pueden no tener dónde apoyarse o dónde sentarse un rato. Sí. Entonces, esto está estudiado y lo tienen algunas ciudades muy bien desarrollado, como Barcelona. Sí, las supermanzanas. Es fantástico todo lo que ha hecho Barcelona en este sentido y sigue haciendo, ¿no? Sí. Yo digo que hay que ir, mirar y copiar bien nada más. Pero pareciera que muchos de nuestros grandes gestores públicos que usan los dineros públicos además, no pueden llegar a mirar y a ver esta necesidad que está siendo planteada y que interpela a esta ciudad tal como está pensada. Algo que te quiero decir con lo que vos decías del espacio. Fíjate que hay una reflexión también que a mí me interesa con esto de las escalas, y decir que las mujeres usan más el espacio público, pero depende. Sí. Las mujeres usan más el espacio público del barrio. Pareciera que el barrio es la escala femenina. Pareciera que el barrio es más femenino, incluso en esto de que los barrios pobres están de alguna manera ocultos, ¿no? Hasta te diría que los más pobres e informales, como se los den llamar, que son producción social del hábitat, a veces no aparecen en los registros de los planos municipales,
desaparecen al igual que las mujeres desaparecemos en la política. Esa escala del barrio es la escala en la que generalmente las mujeres tejen sus vínculos, ¿no? Generan sus solidaridades, y en donde hay mayor pobreza generan todo el cuidado colectivo del barrio que cuida al barrio, el cuidado del comedor, del merendero, del ropero, de la atención a la educación en estos tiempos de la pandemia, ¿no? De la contención a la adolescencia, del control frente a las drogas. Esto sucede en el espacio y son las que más usan el espacio de la calle como espacio público, y a veces esa calle se transforma en el lugar de la sala, porque sus casas, sus viviendas son tan hacinadas y pequeñas que la calle se transforma en la sala, el lugar del compartir, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que es una dimensión muy importante a atender con la política urbana, Sí. sobre todo cuando es una política urbana de género, porque ahí están las mujeres moviéndose. También las mujeres usan más el transporte, como dijimos, Sí. porque tienen que acceder a la ciudad. Para moverse del barrio a la ciudad desconocida, necesitan del transporte. ¿Sí? Y necesitan estar seguras en el transporte. Exactamente, porque exactamente, porque el transporte público no solo necesita ser accesible en términos de costo, no solo necesita tener un diseño que permita que subas con un coche de bebé o con una silla de rueda, sino que necesita ser seguro para las mujeres que son acosadas, violentadas, ¿no? Sí. En el transporte público, como son acosadas, y ahí es cuando yo traigo la conceptualización de Doreen Massey sobre lo simbólico y el lugar, como son acosadas en el espacio público de los barrios. En general, esas mujeres que son las que más cuidan y que están más con sus dependientes, cuando van al espacio público del barrio, en general ese espacio está pensado en clave masculina, en su equipamiento, ¿sí? Y no tiene lugares para la diversidad de funciones que las edades y los sexos demandan. Y también se transforman en ese espacio simbólico del poder masculino, ¿sí? De la barra de los muchachos, que las jóvenes mujeres tienen que cambiar sus recorridos o tratar de evitarlas, porque aunque no hagan nada, son amenazantes. Entonces mirá cómo se cruzan, ¿no? Los problemas del lugar, el espacio, el uso, el tiempo, Sí. los roles asignados a las mujeres, ¿no? Con lo simbólico. Y no sé si cerrar esta pregunta tuya con lo que estamos también trabajando hace mucho tiempo, ¿eh? Hay incluso artículos de antes del 2000, yo creo, que toman esto de la ciudad desde lo material de la ciudad, desde la gestión, las dimensiones de análisis, ¿no? Como para poder analizarla necesitamos no solo tener conceptos, sino las dimensiones de abordaje. Entonces, cómo abordamos la ciudad material es una cosa, lo que estamos conversando. Sí. Otra sería el análisis de la gestión de lo público, ¿sí? Y que esto tiene que ver con los instrumentos, el plan de ordenamiento territorial, los presupuestos participativos, los planes de igualdad de derechos y oportunidades, cuáles instrumentos usa el gobierno local para mover esos bordes de la democracia, ¿no? Para realmente propiciar esos puntos de fuga. Y por otro lado, el mundo de lo simbólico, que pareciera que es el mundo más difícil de cambiar, pero que hay muchas experiencias, ¿no?
Sí, Y muchas experiencias muy buenas, desde la nomenclatura, los nomencladores de las calles, que lo empezaron a hacer Isabel Segura y Marta Selva en Barcelona, creo que a fines de los 90, ¿no? Recuperando y analizando cuántas plazas o calles tenían nombres de mujeres, sí, a Viena, ¿no? Pero no solo, sino recuperar las historias de las mujeres. Que estas construcciones, desde el feminismo, desde lo personal es político, lo público y lo privado, los roles asignados a las mujeres, los vectores del uso del tiempo y del espacio que han mostrado las grandes asimetrías entre varones y mujeres, son conceptos muy potentes, sí, porque nos permiten, ¿no es cierto?, visibilizar las relaciones de poder, lo que decíamos antes, como todo es parte del ejercicio de un poder, de un grupo sobre otro, pero también de un sexo sobre otro, y cómo se construyen esas relaciones en los microespacios, ¿no? En el espacio de la vivienda, en el sí, espacio del barrio, en el espacio de la ciudad. Y cada una de estas escalas con sus complejidades, pero también no aisladas, ¿no? Y todos espacios en tensiones, todos espacios en conflicto, ¿no? En sí, donde hay muchas dinámicas disruptivas, en donde hay mucho cuestionamiento a esta forma de pensar lo público y lo privado como una construcción social que responda a estas demandas específicas de mujeres en sus diversidades, insisto, ¿no? sí, Entonces ahí hay un espacio de tensión y de conflicto. Y yo creo que no es igual el barrio que la ciudad. Creo que hay que priorizar quizás el barrio como la escala de intervención prioritaria, así como creo que hay que eh, eh, quitar el componente de división sexual al proyecto habitacional, ¿no? Y pensarlo también en claves colectivas, no en claves individuales. Creo que ahí hay mucho para repensar juntas, ¿no? sí. Y volviendo, no sé si estábamos hablando del mundo de lo simbólico, porque después ustedes, como para cerrar aquello del mundo de lo simbólico, a mí me parecía que es interesante decirte, para vos y para la gente de Brasil que está escuchando esto, que no es solo los nomencladores de la calle o cómo llamamos a las plazas, es recuperar las historias de las mujeres, Sí, su contribución a lo colectivo y público, su contribución incluso a lo disciplinar, ¿no? A ver, ujú, yo me pregunto cuántos arquitectos o cuántas arquitectas del Brasil saben quién fue Carmen Velasco Portillo y qué hizo. Porque toda la obra que ella hizo, que es increíble a fines de los años 50 y que era la secretaria de Vivienda del Estado de Río de Janeiro, se la adjudican al, al arquitecto hombre que hizo eso, ¿sí? Al Eduardo Reading, no a ella. A ella la hacen desaparecer. Entonces creo que hay que empezar a preguntarnos en cada espacio, en las escuelas de arquitectura, en las escuelas de sociales, cómo son las trayectorias de las mujeres, ujú, dónde están, ¿no? Este es sí. otro ejercicio que a mí me parece interesante, Sí, ¿no? esto ha aparecido mucho en el debate aquí en el diálogo con Lilian Celiberti. Ella también ha hablado un poco sobre esto de las nombres de plazas, de calles, de Sí, sí, eso mujeres, es muy común, ¿no? espacio público. Sí, 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 eso es muy común y como te dije, creo que hay que reconocer que las pioneras en eso fueron Isabel Segura Soriano y Marta Selva, quienes desde Barcelona hicieron a fines de los 90, creo, el primer estudio que daba cuenta el porcentaje de calles y de plazas que tenían nombres de mujeres
en total asimetría con las de nombres de varones, ¿no? Entonces, yo lo que uno a esto, y lo que te decía recién, es que no solo nomenclar las calles y las plazas, que es muy bueno, porque hace al mundo simbólico, pero sino también recuperar la memoria y saber quiénes eran quién, ¿no? Recuperarlas en la arquitectura, en la tarea barrial, quiénes fueron las mujeres que el barrio, que las historias orales pueden recuperar y reconocer, ¿no? Me parece que esto es algo bien interesante. Y Ana, sobre esta relación mujeres y ciudades, ¿cuáles los temas que tú piensas que son más urgentes hoy para tratar? Así, Bueno, sí. ¿cuáles temas que crees que son, así, que son temas? Sí. Porque hay un mundo, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar? Sí. Sí, sí, hay urgencias del presente. Sí, hay urgencias del presente. Creo que es muy importante reconocerlas, sobre todo en esta etapa de la pandemia y que esperemos que venga la pospandemia, porque aparecen, a ver, y el marco de las desigualdades. Yo quiero insistir sobre esto, ¿no? Porque somos todas las mujeres merecedoras de la atención pública, pero creo que hay algunas mujeres que son más merecedoras que otras. Digo, si tenemos que priorizar en esto de las urgencias del presente, ¿no? Entonces, la desigualdad, la omisión de las mujeres, ¿cómo hacemos para reparar esa omisión y poner a las mujeres en el centro de las agendas públicas, de las agendas urbanas, de las agendas de derecho? Pero no solo a las mujeres, sino a los sujetos y las sujetas omitidas en general, ¿no? Que esta diversidad de mujeres y sus identidades sexuales. Creo que de los temas centrales con este marco previo son tres. El primero es el de las violencias que persisten, que se han agudizado y que han aumentado en el marco de la pandemia. Sí. Al menos en Argentina, que vengo siguiendo la información que dan los centros que trabajan esto con mucha seriedad, que son Casa del Encuentro y Mumalá, en el primer cuatrimestre del segundo año de pandemia, casi duplicaron los feminicidios y duplicaron los llamados a las líneas de ayuda. Y sabemos que no llama a todo el mundo, que las que llaman son pocas todavía. ¿Sí? Entonces las mujeres han estado encerradas con sus maltratadores, pero por favor, Vanessa, ni todos los hombres son maltratadores, ni todas las mujeres son víctimas. Ningún fundamentalismo. Sí. Pero mientras haya una mujer violentada y maltratada, es un tema de prioridad en la agenda. Entonces el tema de las violencias en el espacio público y las violencias puertas adentro, ese continuum de las violencias, ¿no? Y esto es algo que tenemos que realmente abordar y que desde el urbanismo, la arquitectura y lo proyectual no lo vamos a resolver, pero sí podemos aportar. No es lo mismo, como dicen las mujeres que han hecho la agenda de las mujeres por el derecho a la ciudad en 6 ciudades de América Latina, dicen las mujeres somos diferentes, no queremos ser iguales a los hombres, pero queremos tener igualdad de derechos. Y ellas dicen, si en un barrio me cortan la rama del árbol que permite que la luz, cuando hay, ¿sí?, ilumine por donde camino, me siento más segura. Y hay múltiples estrategias participativas, estrategias con los gobiernos locales, estrategias con los pequeños comercios, estrategias con los barrios y la participación y la concientización, etc. Podríamos hablar horas de este tema, con el cual hemos tenido un programa regional que ha sido pionero en el tema de ciudades sin violencia para las mujeres.
Este es un tema que se reitera, que persiste, que se complejiza y sobre el cual tenemos que trabajar. El segundo gran tema que la pandemia ha evidenciado y del cual venimos hablando hace tanto tiempo, las feministas, es el cuidado. El cuidado se da también a distintas escalas. Se da puertas adentro en la casa, que ahora las mujeres no solo han asegurado en viviendas precarias las más de las veces la reproducción social de la vida, sino que han tenido que educar, que ser las contenedoras emotivas, afectivas, psicológicas, ¿sí?, de sus dependientes, de sus hogares. Y en donde hay que decir también, Vanessa, que en nuestra América Latina, según CEPAL, hay más del 30% de mujeres que son únicas responsables de sus hogares. Entonces, esto, el cuidado puertas adentro, el cuidado en el barrio del cual hablamos, el cuidado en la ciudad, porque es la mayoría del personal sanitario, las mujeres cuidadoras, las mujeres que cuidamos entonces el cuidado como un derecho, el derecho a cuidar y ser cuidada. Por favor, deconstruir ese concepto que cuidar nos hace felices. No, cuidar es una necesidad, es una demanda social. Todos necesitaremos y todas necesitaremos ser cuidadas en algún momento, pero esto no puede ser algo que quede en la responsabilidad sola y única de las mujeres. En ese tiempo que no se valora, en ese trabajo devaluado y no reconocido y que aporta tanto a los productos brutos internos de los países, y hay mucho estudio al respecto, ¿no? Entonces, decir el cuidado es un tema central. Y ahí yo estoy planteando que así como hablamos del continuum de las violencias, tenemos que hablar del continuum de la vida productiva y reproductiva. Si no rupturamos esa división de lo productivo y reproductivo, no vamos a resolver este tema. Este es un tema social, es un tema colectivo y también individual, pero lo tenemos que trabajar y proponer estrategias desde lo colectivo. Viviendas colectivas que colectivicen los servicios, como las coviviendas, espacios públicos que permitan este cuidado colectivo, la ciudad que cuide, el barrio que cuide, la casa que cuide, pero que nos cuidemos entre todos y entre todas, y el Estado presente. No solo, pero sí presente. La comunidad y el Estado. Porque ambos tienen roles a jugar y el Estado tiene que reconocer ese rol que juega la comunidad, que es imperativo que se reconozca, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí, no sé si lo dejo claro, hay 2 o 3 conceptos, y el último concepto es el que yo estoy también trabajando últimamente, y es el de la huella empática de las mujeres en el cuidado. Tenemos que reconocer esto. Tenemos que reconocer que hay una huella empática en las mujeres que cuidamos que es distinta a la de los varones, que es distinta a la conducta de los hombres. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? Puede también haber múltiples estrategias, pero lo primero que tenemos que hacer, no para decir que así deba ser, sino para significarla, reconocerla, para poder redistribuir los cuidados en el territorio y en el conjunto social, reconocer esa huella empática de los cuidados. Y finalmente, que no podemos hablar del cuidado si no miramos los territorios. Sí. No podemos hablar del cuidado. Y he trabajado con unos mapas exploratorios para la ciudad de Rosario, y ahora estamos trabajando con unas cartografías del cuidado, justamente en esa intersección territorio, mujeres, infancia, adultos mayores, y todo lo que el cuidado implica y la vulnerabilidad de los territorios. Y ahí Sí. la política pública tiene que tener una respuesta, ¿no? Y en la pandemia quedó muy visible, ¿no?, el tema del cuidado, principalmente porque la gente tuvo que estar en casa, ¿no?, quedarse en casa, y estas mujeres que hicieron frente a las mujeres profesionales de la salud
fue una cosa que no salía de mi cabeza todo el tiempo de la pandemia, porque esta mujer tenía que estar atendiendo a las personas y al momento volver a sus casas y atender a su propia casa. Entonces, la doble jornada, ¿no? De trabajo. Doble y triple. Triple. Vanessa, porque esas mujeres que yo te digo que son las cuidadoras colectivas de los barrios, eso es una... Y ahí también se construyen los liderazgos, fíjate. Es un tema muy interesante, ¿no? Porque también en esos espacios se construyen los liderazgos de las mujeres, eso que vos hablabas de cómo incidir en esta toma de decisiones, ¿no? En ese poder que va a definir desde dónde van las infraestructuras del cuidado a dónde se aplican los recursos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí hay mucho para trabajar, para conocer, para reflexionar. Y el tercer punto que creo que nos deja la pandemia, violencias, cuidado, y es el tema económico, del ingreso. El ingreso. Es un tema, ¿por qué es central esto? Este es central. Es central, primero porque es estructural en América Latina, porque está vinculado a este estereotipo de la mujer reproductora y cuidadora y no involucrada al trabajo formal, al trabajo productivo, porque eso es de hombres, ¿sí? Entonces hay una cuestión estructural que viene, ¿no? Y aunque las mujeres, fíjate qué interesante, porque el CEPAL dice que las mujeres en todos los niveles de educación tienen mejor rendimiento, mejores calificaciones, mejores niveles que los varones. Y sin embargo tienen menos salario, menos trabajo formal, sigue cayendo el desempleo en las mujeres, son las que más buscan trabajo y son la mayoría absoluta de las trabajadoras informales. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Las primeras en perder sus ingresos han sido esas mujeres. Y esas mujeres que dedican mucho mayor cantidad de horas al trabajo total, o sea, al trabajo para generar ingresos y al trabajo reproductivo y de cuidado, son las que se han quedado sin ingresos, ¿sí? Entonces, acá hay un tema central, porque en muchos de esos hogares, sobre todo ese 30%, muy alto número, de hogares a cargo único de mujeres, cuando las mujeres no trabajan, no se come. Sí. ¿No? Entonces, y el último, que se aplica a la sociedad en su conjunto, pero que yo creo que ha tenido un impacto brutal en la vida de las mujeres en pandemia, es la conectividad. Sí. Muy fuerte ha sido. Fíjate, Vanessa, que Alicia Bárcena, la secretaria de CEPAL, dice que 45 millones de familias de nuestra América Latina no han tenido conectividad o la han tenido muy escasa. Y con la conectividad se trabajaba, con la conectividad se denunciaba la violencia, con la conectividad se educaba, con la conectividad te conectabas al mundo. ¿No? Entonces, tema, qué sé yo, creo que sí, que estos son las urgencias del presente, ¿no? Clave, feminista, plural y pensando en las mujeres y diversidades, ¿no? Creo que ahí están, y por supuesto esto atravesado con los temas ambientales, con la depredación de la naturaleza, con la depredación del medio ambiente, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, Ana, yo creo que una de las problematizaciones finales tú trabajaste en el comienzo, que era el concepto de derecho a la ciudad, ¿no? Que sabemos que tú eres una experta en esto de la problematización del concepto a partir de una mirada de las mujeres, ¿no?
Y puntos muy importantes a partir de esto surgieron, ¿no? Yo creo que fue muy buena este diálogo contigo, me trajo varias cosas, así. Yo creo que vamos podemos continuar en otros momentos. Y un tema que también me quedó muy, que, bueno, desde tu lugar, ¿no? Como arquitecta, es el tema de los instrumentos de gestión urbana. Eso merece, sí, merece una sesión particular, yo sí, creo. Pero eso es muy si importante. quieres, no sé, Vanessa, como para cerrar esto del derecho a la ciudad, este concepto que se construye de Lefebvre a Castel, a Borja, a Harvey, a tantas mujeres que participan en la construcción y que yo quiero mencionar a alguien ahí, ¿no? Que es Jane Jacobs, que Sí. fue la gran interpeladora del Sí. concepto de la ciudad para quienes, ¿no? Y creo que ahí hay que, justamente para que este concepto del derecho a la ciudad, como lo dice como lo dice David Harvey, que no se transforme en una quimera, nosotros tenemos que interpelarlo porque ha estado vedado a la integración de las mujeres en ese concepto. Porque las mujeres también han tenido históricamente vedado el ingreso al espacio público. La irrupción nuestra en el espacio público, yo te diría que es muy reciente en la humanidad y es producto de nuestras luchas, ¿sí? Es producto de las luchas feministas. Entonces, yo creo que el derecho a la ciudad para las mujeres es una construcción permanente. Sí. Es una construcción no solo permanente, sino que es una construcción conflictiva. Conflictivo. Muy conflictiva. Justo lo que yo estaba pensando del conflicto. La dimensión del conflicto es Sí, muy fuerte. es muy fuerte eso y hay que decirlo. ¿Por qué es el conflicto, Vanessa? Porque en realidad lo que está dando cuenta la construcción de las ciudades es esta jerarquía, la jerarquía entre el centro urbano y los barrios de la riqueza o los barrios de perímetro controlado con los barrios de la pobreza, la jerarquía de la ciudad pensada en clave masculina que deja a tanta gente afuera, ¿no? Entonces, necesitamos incorporar la categoría de género para poder analizar esta ciudad de hoy, esta ciudad de las violencias masculinas, que son mayoritariamente masculinas, ¿no es cierto? Sí. De estas violencias que no son iguales en los hombres que en las mujeres, porque en las mujeres van a ser aleatorias, porque le puede ocurrir a cualquier mujer en cualquier lugar de la ciudad, ¿no? Entonces se construyen esto que Susan Rodker llama las ciudadanías del miedo. Y sin embargo, y lo voy a poner ahora en positivo, las mujeres venimos construyendo nuestra ciudadanía aún con esos miedos que nos han instalado, ¿sí? Reales o construidos. Sí. Venimos transitando y poniéndonos por encima de esos temores, de esos miedos, y así hemos construido nuestra ciudadanía, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay mucho, mucho para conversar Sí. en esta construcción jerárquica que subordina a las mujeres, que las coloca en un lugar devaluado, que no las piensa como ciudadanas de pleno derecho, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay mucho para trabajar, tanto de los muros privados y puertas adentro como puertas afuera, ¿no? Sí. Sobre las violencias, sobre el cuidado, el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidada, el derecho a una vida sin violencia y el derecho a igual trabajo, igual salario, ¿no? Iguales oportunidades de trabajo. Creo que este es el meollo, ¿no? El meollo de los temas, de las urgencias del presente
que esta pandemia ha puesto en mayor evidencia, ¿no? En mucha mayor evidencia. Y que, insisto, tenemos que trabajar cada uno de estos temas en un cruce de lo sociodemográfico y territorial. ¿Quiénes son las mujeres? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Qué tienen? Este es otro instrumento que, si querés, otro día hablamos, que es el mapa de las mujeres en la ciudad. Muchas gracias, Ana. Fue así, iluminaste muchos temas. Siempre es muy bueno hablar contigo. Ay, sos muy generosa, súper generosa. Pero bueno, hay mucho para hablar, ¿no? Entonces, Sí. por ahí siente bueno, que hay que, no sé, poder ordenar quizás mejor, pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque hay muchos temas intercalados acá, ¿no? Sí. Necesitamos conocer las ciudades, necesitamos mapearlas, necesitamos conocerlas por criterios epidemiológicos. ¿Sí? Y sin esto es imposible, es totalmente imposible realmente incorporar a las mujeres, ¿no? Sí. Y para finalizar, así, resaltar la importancia de la salud pública, ¿no? Oh, en este momento. pero En este momento. no sé si esto ya fuera pero yo digo, es tan importante lo que tú dices de resaltar el tema de la salud pública, porque nunca como ahora, creo que solo a comienzo del siglo XX, que significó un gran cambio, incluso para los conceptos de la arquitectura, se modernizaron conceptos cuando las pestes. Ahora la pandemia ha mostrado el vínculo entre territorio, infraestructura, vivienda y la vida cotidiana de la gente. Esto está muy vinculado. No podemos analizar la casa y la vivienda por acá sin vincularla a la ciudad, a sus espacios, a sus infraestructuras. ¿Cómo le vas a decir a la gente quédate en la casa y lavate las manos si no tienen agua? Y si no tienen casa. Exactamente, tienen casa. Exacto. ¿No? Entonces tenemos que priorizar. Las urgencias del presente son temas, son abordajes, son dimensiones de abordaje, pero también hay grupos sociales que demandan más urgencias que otros, ¿no? Exactamente. Y que nuestra mirada esté en ellos, ¿no? En estos grupos. Y ahí las mujeres en el centro de la agenda. Sí. Las mujeres olvidadas. Sí, exactamente. Muchas gracias, Ana, por gracias a ustedes, queridas. su aportación fantástica. No sé, pero bueno, siempre. Ojalá que sirva. Muy bueno, dispuesta que sigamos conversando. Sí, muchas gracias.